Ok, chicos, entonces vamos a empezar a dictar la semana 3. En realidad es la sesión 9 para la semana 3. Vamos a ver los temas de la 11 al tema 13. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar primero con el índice que vamos a hacer hoy, lo que es los trastornos de pigmentación, las enfermedades ampollares y también a los tumores benignos de la piel. Vamos a iniciar con los trastornos pigmentarios. Uno de los más importantes y creo yo el más conocido es el vitiligo. ¿Ok? El vitiligo va a ser un trastorno que va a ser de tipo adquirido, que va a ser o se va a caracterizar porque va a haber pérdida progresiva de pigmento en la piel. ¿Por qué? Porque va a haber una destrucción o una disfunción de los encargados del pigmento de la piel. ¿Y estos cuáles son? Los melanocitos. Entonces, cuando va a haber esta disfunción o destrucción de melanocitos, lo que va a producirse van a ser estas pequeñas máculas acrómicas que van a ser bien delimitadas. ¿Ok? Básicamente el vitiligo tiene como tres hipótesis. Tenemos a la hipótesis que es la más aceptada, que es la hipótesis autoinmune, es decir, que nuestro cuerpo empieza a producir anticuerpos contra nuestros melanocitos y se asocia pues a más enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus, ¿no? Por ejemplo. También la otra hipótesis es la neural. Esta quiere decir que van a haber inervaciones o van a haber alteraciones en la inervación cutánea que van a generar esta disfunción de los melanocitos. Pero esta hipótesis neural más que nada explica sobre todo el vitiligo de tipo segmentario, ¿no? Como es más inervación y todo eso, eh, más que nada se refiere a este tipo, segmentario, porque solamente es como un segmento, ¿no? No es como así en las manos, que abarca pues gran área o como en la cara. Y finalmente, la otra hipótesis es la hipótesis de autodestrucción. Aquí quiere decir que van a haber productos tóxicos de nuestro cuerpo que se van a generar al momento de la melanogénesis, o sea, durante la producción de la melanina, que van a dañar al propio melanocito. Entonces, igual va a haber una destrucción o alguna disfunción del melanocito al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, esas son las tres hipótesis que se plantean con respecto al vitiligo. En cuanto a su epidemiología, puede ser de tipo congénito, puede ser adquirido. Es mucho más frecuente en las mujeres, eso sí, no se olviden. Y normalmente puede darse en realidad a cualquier edad, pero tiene como un pico que va de 10 a 30 años. ¿Ok? En cuanto a la clínica, bueno, creo que básicamente solo viendo uno puede diferenciarlo, pero hay que aprender a describirlo. ¿Cómo vamos a describirlo? Como una mácula acrómica, crómica o cromo de color, A es sin color, o también puede ser hipocrómica, que es hipo es poco, entonces puede ser tanto sin color o poco color, y van a estar bien delimitadas, ¿verdad? Ustedes ven acá que se pueden ver como bordes, o sea, yo puedo dibujar alrededor de la mácula y decir, acá termina, acá empieza, ¿no? Entonces son bien delimitadas, suelen ser simétricas la mayoría de veces. Por ejemplo, acá sale un ojo, sale en el otro ojo, sale en la mitad de la boca, sale en la otra mitad de la boca, ¿verdad? A eso se refiere con simetría. Y en otro caso, pues como les mencioné, lo del patrón segmentario. Hay que tener mucho ojo que la piel circundante, es decir, la piel que está alrededor de estas máculas, como pueden ver, está normal, o sea, no está descamada, no está seca, deshidratada, no tiene eritemas, no está inflamada, ¿verdad? Entonces es una piel circundante completamente normal. Otra cosa es que el vitiligo puede afectar en realidad a cualquier zona de nuestro cuerpo, pero más o menos va a predominar en lo que es la cara, el dorso de las manos, puede ser también en los codos, en las rodillas y en las zonas periorificiales, por ejemplo, acá en la nariz, ¿no? La boca. Hay algunas enfermedades también que pueden estar asociadas a este trastorno, que pueden ser, por ejemplo, la enfermedad de Graves, la tiroiditis de Hashimoto, pacientes con diabetes tipo 1 o enfermedad de Addison, anemia perniciosa, pueden asociarse mucho y aumentar la predisposición a que este paciente desarrolle vitiligo. Acá están
algunos tipos. Esto en realidad no lo mencionan en su clase, pero se los puse como para que puedan saberlo, que existen pues de tipo focal, que va a ser una o más manchas en una sola parte del cuerpo, de tipo segmentario, que va a haber, o sea, las manchas van a estar ubicadas en varias áreas, pero van a estar adyacentes, o sea, áreas adyacentes, o sea, ahí cerquita. Zosteriforme, como el herpes zóster, y también de tipo mucoso. ¿Ok? Entonces, básicamente, saber que el vitiligo no requiere una biopsia de rutina. Básicamente, los dermatólogos lo diagnostican con la clínica. Algunos utilizan la luz de Wood para, o sea, de tipo fluorescencia blanquecina, como para ver cómo se ve esta mácula. Y en cuanto al tratamiento, los pacientes, en realidad, no existe un tratamiento que vaya a curar completamente el vitiligo, pero sí podemos quizás disminuir la diferencia de color, ¿verdad? Por ejemplo, también podríamos utilizar corticoides tópicos en caso sea una mancha pequeña, o ya sistémicos si ya este vitiligo está muy extendido. Podemos usar inmunomoduladores también tópicos, como por ejemplo el tacrolimus al 0,1%. También hay otros estudios en los que ya actualmente se utiliza lo que es la fototerapia UVB, o sea, de tipo UVB. Y bueno, básicamente para poder cubrir estas máculas y difuminar un poco el color, se puede utilizar también maquillaje, bronceadores, ¿no? Pero básicamente son para tapar esta mácula, ¿no? No son para curar. Hay otro tipo de hipocromía que es postinflamatorio, ¿ok? Y con esto nos referimos a la pitiriasis alba. Ya. La pitiriasis alba es básicamente benigna y yo creo que básicamente a simple vista es muy fácil diferenciarla del vitiligo como para que no se confundan, pero tengan en cuenta que es más característica de los niños, ¿ok? No es tanto como el vitiligo que puede ser a cualquier edad, más en mujeres, no. Pitiriasis alba es en niños. ¿Y qué es lo más diferente con el vitiligo? Es que aquí nosotros vamos a ver esto de acá. Es la descamación fina. Van a ser máculas igual que el vitiligo, hipopigmentadas también igual, pero estas sí van a estar descamadas. Esta zona despigmentada va a estar con escamas, seca. Entonces, eso es lo que lo va a diferenciar claramente. En cuanto a su etiología, básicamente puede ser idiopática, porque puede salir porque el bebito tiene antecedentes de atopía, tiene rinitis, tiene asma, o por haber estado mucho tiempo con exposición al sol o por desnutrición. En realidad no se tiene una causa específica. Incluso también se le relaciona mucho con el Staphylococcus aureus. También puede tener un origen infeccioso, por ejemplo, hasta infeccioso, atopía o desnutrición. Entonces, frecuente en escolares, pero con descamación. Lo importante de acá es que básicamente tiene una característica, ¿no? Muy importante, que es lo de la sequedad. La forma también, podrían fijarse en que tiene una formita un poco más redondeada, no tanto como el vitiligo, y sobre todo las zonas. Porque, por ejemplo, esta pitiriasis alba es más común que aparezca en las zonas de la cara o zonas más expuestas al sol, no tanto como el vitiligo, que es dorso de manos, codos, rodillas, ¿no? Es una distribución un poco diferente. Aquí les puse básicamente que el 50% va a salir en cara, sin placas circulares, y van a estar bien chiquitas, de 0,5 a 5 centímetros, más no, y van a estar tapizadas por una escama blanquecina. Ahí está. Entonces, básicamente, eso es la pitiriasis alba. Muy fácil de distinguir en realidad.
También tenemos que hablar sobre cómo se da su evolución, porque no es como el vitiligo, en este caso, o sea, sale una mácula hipocrómica y se queda ahí. La pitiriasis alba tiene una evolución, como un crecimiento. Cuando está una pitiriasis temprana, lo característico es ver una plaquita rosada. Van a ver el cachetito del niño, una plaquita rosada que va a tener quizás un borde un poquito elevado, que puede empezar a picarle, pero es rosada. Ya cuando está en una fase intermedia, la placa ya se vuelve blanca, poco blanquecina, como en las fotos, y se va a cubrir con una escama bien grandecita. Y ya, ahí acá, desnutrición no es. Acá es tardía. Ya cuando está en la etapa tardía, lo que yo voy a ver es ahora sí, como tal, la mácula hipopigmentada. Y esto de acá puede durar 10 o más años incluso, o incluso curarse en meses, no se sabe. Entonces, esa es la evolución importante. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues puede confundirse con una dermatitis atópica, con algunos tipos de psoriasis, con el vitiligo, sobre todo, pues no, ustedes leen máculas hipocrómicas y piensan en vitiligo. En realidad, en cuanto al tratamiento, no hay ninguno muy específico. Se recomienda mucho que al niñito se le lave la cara con agua, con jabón, jabón especial. Se utilice más protector solar, cremas también emolientes para evitar el prurito o la resecación. En caso de que haya una infección encima de esta pitiriasis alba, se recomienda la crema de yodo clorohidroxoquinoleína, ¿ya? O también una hidrocortisona, ¿ya? Y básicamente es eso. En realidad, en cuanto a los tratamientos, chicos, no se hagan muchas bolas porque no preguntan tanto. O sea, preguntan los tratamientos, pero de enfermedades súper comunes. Por ejemplo, mi compañera que dicta herpes, si no me equivoco, eso sí pregunta su tratamiento, psoriasis también, pero hipocromías no, porque en realidad no hay tratamiento específico. Así que no le hagan mucho caso a eso. Ya, entonces ahora que ya vimos la hipopigmentación, ahora vamos a ver a la hiperpigmentación, ¿ok? Entonces, básicamente eh, es lo opuesto, ¿no? En este caso, lo más característico o la más frecuente que vamos a ver en los hospitales, por ejemplo, es el melasma o también llamado cloasma. ¿Saben en quién es característico? O sea, ¿quién puede aparecer? ¿Estás ahí, Mafer? María Fernanda. Bueno, entonces, básicamente el cloasma o melasma es muy característico de los que son las embarazadas, ¿ya? En ellas es donde más vamos a verlos. Es una hiperpigmentación adquirida de tipo crónica que se va a circunscribir a la cara, básicamente, igual que el vitiligo va a tener una distribución simétrica. ¿Ok? En cuanto a su etiología, pues podemos ver que puede ser causado por lo que es la genética, por radiaciones ultravioletas también y sobre todo, por eso es más frecuente en embarazadas, porque puede ser causado por cambios hormonales, por ejemplo, el embarazo, el hecho de tomar anticonceptivos orales también, o en caso de que estén utilizando alguna terapia hormonal también, ¿no? Sobre todo, este melasma va a predominar en fototipos altos, o sea, fototipos más oscuros. No es muy común ver a personas de tez blanca con con esta hiperpigmentación. Es más para los morenos, ¿no? Entonces, también es muy común en zonas tropicales, más que zonas frías. Con el hecho de que está muy relacionado al embarazo, también pueden acordarse que es más frecuente en mujeres jóvenes. Entonces, acá vamos a ponerlo embarazadas, fototipos oscuros y origen desconocido en realidad. En cuanto a la clínica, lo que vamos a ver va a ser una mácula o también podemos llamarle como un parche, acá como vemos en la foto,
que va a ser color marrón oscuro o también puede ser marrón claro. Ahí justo se ve que uno es más oscurito y otro puede ser un poquito, un marrón un poco más claro. También van a estar bien delimitados, se nota muy bien el borde del melasma. Y también es muy importante que estos de aquí no tienen descamación. Esos no se descaman como la pitiriasis alba. Entonces, ¿cómo va a ser su distribución? Mayormente, como les dije, simétrica, en frente, mejillas, labio superior. Acuérdense de eso, que es una distribución centrofacial. ¿Ok? Centrofacial. Mejillas, frente, labio superior. Todas estas son acá. En cuanto al diagnóstico, es básicamente clínico nada más. Podría utilizarse la luz de Wood para diferenciar el tipo de pigmento epidérmico que estamos viendo. Y también no se requiere ningún tipo de biopsia. En cuanto al tratamiento, otra vez no hay. Se puede utilizar protección solar como para prevenir que estas manchas pues se vuelvan un poco más oscuras o que empiecen a resaltar, ¿no?, esos tonos. También evitar los desencadenantes, por ejemplo, el no estar mucho tiempo bajo el sol o evitar dejar de tomar los anticonceptivos orales, por ejemplo, si es que detectamos que esos son la causa. También podríamos utilizar despigmentantes como para intentar que se pueda regular un poco el tono o equilibrar un poco el tono de nuestra piel. Para eso utilizamos la hidroquinona, por ejemplo. Y ya actualmente incluso existen tratamientos láser. Ya. Ahora vamos a ver otra, que es de tipo hiperpigmentación, pero esta de acá es las de manchas café con leche. Y esta se relaciona mucho a trastornos genéticos o síndromes, básicamente. Así que si en su examen ustedes leen síndrome de tal, lo más probable es que estén hablando de las manchas café con leche. O si preguntan manchas café con leche y en dónde, en qué paciente se ven, cualquiera que diga síndrome, esa es. Entonces, estas manchas se van a describir como unas máculas hiperpigmentadas de tipo homogéneas que van a tener bordes lisos y que pueden ser tanto aisladas o sea, puede salir solo una mancha café con leche o, como es la mayoría de veces, muy frecuente, estar asociada a que el paciente tenga algún síndrome genético. Entonces, en cuanto a su clínica, como les digo, es color marrón, suelen ser más claritas, no es como el melasma que es un poco más marrón oscuro, este es un marrón más claro. El tamaño puede variar, como se dan cuenta acá, puede ser mediana, pues una grande, una súper grande, una chiquita, tamaño variable. Y pueden estar presentes desde que el bebito nace o incluso aparecer en la edad temprana, en la infancia temprana. En realidad son lesiones planas, no tienen ningún tipo de relieve y suelen ser asintomáticas, ¿no? No pican, no arden, no se inflaman, simplemente son manchitas. En cuanto a la importancia, en realidad, normalmente son hallazgos muy benignos y no, pero si es que los encontramos ya más de 6 manchas, es como un criterio, más de 6 manchas, ya podríamos estar sospechando de que se puede relacionar a una neurofibromatosis de tipo 1. Esta enfermedad es una enfermedad genética autosómica dominante, va a estar mutado el gen NF1 y vamos a tener una triada, que es la mácula, ca- sí, máculas café con leche, acá están, máculas café con leche, fibromas, que son estas bolitas, y efélides axilares, que son como las manchitas, pero súper chiquitas, mucho más chiquitas. Efélides, como manchitas satélite. Y axilares, pues porque están en la axila. Lo más probable es que les pongan esa clínica, esa triada, como para que ustedes digan de qué síndrome se está hablando. Yo sé que no están viendo genética, pero es muy característico, así que con eso sacan manchas café con leche, efélides y los neurofibromas ya sacan que es neurofibromatosis tipo 1. Otros síntomas, otros síndromes a los cuales se asocia es el síndrome de Watson,
síndrome de Albright y al síndrome de Banaya-Moncalva. No es necesario que se aprendan de qué se trata cada uno. Simplemente, como les digo, si es que ustedes ven, hay un síndrome ahí y ven por ahí la palabra manchas café con leche, esa es la respuesta. No la duden. Ahora pasamos al tema 2, que son las enfermedades ampollares. Y de acá sí preguntan bastante, así que ojo con esto. En cuanto a las enfermedades ampollares, básicamente son unas dermatosis mucocutáneas bastante graves. Se van a caracterizar por tener ampollas que van a ser mayores de 5 milímetros y que van a contener, o sea, dentro de la ampolla vamos a encontrar líquido, plasma y células inflamatorias. Podemos clasificar a la ampolla según su localización, porque puede ser intraepidérmica, acá, intraepidérmica o subepidérmica. Y según eso también es que va a recibir el nombre de acantolítica o no acantolítica. Por ejemplo, las intraepidérmicas reciben el nombre de acantolítica y las no acantolíticas son las subepidérmicas. Todas estas son de tipo adquiridas, están dentro de las inmunológicas, ¿ok? Por eso les puse acá, porque las ampollas pueden ser tanto congénitas como adquiridas, pero en este caso, de las que hablamos a hablar ahorita, son las adquiridas y las de tipo inmunológicas, porque también hay no inmunológicas, pero esos no nos interesan. Entonces, ¿qué les recomendaría yo que se memoricen, que aprendan? ¿Cuál es cuál? Cuando yo digo acantolíticos, o sea, dentro de la piel, acantolíticos, son las intraepidérmicas, son todos los que dicen pénfigo. Pénfigo vulgar, foliáceo, petiforme, paraneoplásico, pero pénfigo. En cambio, cuando yo hablo de no acantolíticas y digo subepidérmicas, ya cambia. Son el pénfigoide y a la dermatitis herpetiforme. Son totalmente diferentes, así que creo que es fácil de acordarse, ¿no? Todo lo que es pénfigo, acantolíticos. Todo lo que no es pénfigo, no acantolíticos. Ya, entonces pasamos acá, ya para ir adentro de lo que es los pénfigos. Básicamente, como les digo, pues estos son de tipo autoinmune, entonces nosotros vamos a tener ciertas pruebas diagnósticas para poder determinar cuál es cuál. Por ejemplo, podemos utilizar un IFI, que es inmunofluorescencia indirecta, o el IFD, que es una inmunofluorescencia directa. En el IFI lo que vamos a ver o vamos a detectar son anticuerpos. Vamos a ver aquí a los anticuerpos. Mientras que en la inmunofluorescencia directa vamos a encontrar depósitos de inmunoglobulina G y al complemento. ¿Ok? Entonces, eso es. Otra cosa que no quiero que se olviden es que los pénfigos básicamente son causados por la acantólisis. Causadas por la acantólisis. Por eso es que se le llama acantolíticos, ¿ok? Causadas por la acantólisis. Y se asocian a que va a haber anticuerpos inmunoglobulina G que van a atacar a las desmogleínas. Las desmogleínas son las proteínas de los desmosomas. Los desmosomas eran, si se acuerdan de la primera clase, son los queratinocito unidos ¿por quién? Por un desmosoma. Queratinocito, membrana basal, unido por un hemidesmosoma. Entonces, estas proteínas desmogleínas son muy importantes para que yo tenga una buena unión queratinocito-queratinocito. Pero en este caso, en los pénfigos, vamos a tener anticuerpos que van a ir a atacar a esta proteína. Entonces, por eso vamos a tener ampollas intraepidérmicas, adentro de la piel, o incluso ¿no? Abajo. Según la localización, nosotros podemos decir que pueden ser suprabasales o intragranulares o subcórneas. ¿Ya? Son dos tipos. A ver, de aquí lo importante es que sepan que las suprabasales son profundas,
A ver, de la primera clase, ¿se acuerdan los estratos de la piel? Espero que sí. Pues la basal es la capa más interna, es la última, ¿ya? Adentro. Entonces, como es suprabasal, o sea, vamos a imaginar que es arribita de la basal, estamos hablando de algo profundo, ¿verdad? Profundo. Ya. Y vamos a ver quiénes son los más antiguos, o sea, en lo más profundo, imaginemos. Los adultos mayores, o sea, los ancianos, como para que puedan acordarse. Entonces ya ustedes cuando lean suprabasal, van a decir basal, basal, el estrato más adentro de la piel, más adentro, adentro, entonces es profundo, sí. ¿Y están en lo más profundo? No sé, o quiénes son los más viejos, los que están más adentro, los ancianos. Entonces, adultos mayores. Entonces, dentro de este tipo de ampolla suprabasal, tenemos a los pénfigos vulgar y vegetante. El vegetante es un tipo de pénfigo vulgar, ¿ok? Por eso comparte las desmogleínas afectadas. Entonces, lo que a mí me interesa aquí es que sepan cuáles son los pénfigos suprabasales y cuáles son los pénfigos intragranulares. Entonces, estos pénfigos vulgares y vegetantes vamos a ver que van a tener afectada la desmogleína 3 y la desmogleína 1. La desmogleína 3 afecta tanto a mucosa y piel, mientras que la desmogleína 1 básicamente solo a piel. Pasamos a la intraglandular. Ya, acá también. Igualito, mismo razonamiento. Si nosotros tenemos a la palabra intragranular o subcórnea, el estrato granuloso y el estrato córneo, sobre todo el estrato córneo, es el que está más superficial. Es el último, o sea, el último, el que está más afuera. Ese es el córneo. Si me dices subcórneo, o sea, un poquito más abajo del estrato córneo, y el intragranular, o sea, dentro del estrato granuloso. O sea, está para arriba. Ya con eso la saca. Entonces estamos hablando de una localización superficial. Y bueno, no está decir quiénes están más arriba, los jóvenes, no, pero como de quiénes están, no sé, quiénes están tan al fondo, pues de la edad, ¿no? ¿Quiénes son los jóvenes? Ya, como para que lo puedan eh, asociar. Entonces, aquí adentro, en la parte superficial, nosotros vamos a encontrar al foliáceo, al paraneoplásico y al eritematoso. Todos son pénfidos, no se confunden, ¿ya? Ahorita solamente estamos viendo pénfidos, o sea, los acantolíticos. El pénfigo foliáceo va a verse afectada la desmogleína 1, nada más, ¿ya? En el eritematoso, que es un tipo de foliáceo, también la 1. Quien cambia en el paraneoplásico, vamos a ver afectadas las desmogleínas 1 y 3, igual que aquí, pero también más las desmoplaquinas 1 y 2. ¿Ok? Eso es muy importante, chicos. Literalmente todo esto, les pongo una estrellita porque es muy importante. Les van a poner en verdadero y falso, en relaciona, en asocia, marca lo verdadero, o sea, en todo. Se lo van a poner de todas las formas posibles. Y acá está el cuadrito para que ustedes puedan estudiarlo. Básicamente te menciona cuáles son las características de cada uno de los pénfigos que hemos estado hablando. Por ejemplo, nosotros teníamos lo que es el pénfigo vulgar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica de un pénfigo vulgar? Son ampollas frágiles, ya, eso es muy característico. Ampollas frágiles, que van a tener un contenido ceroso, pero eso ya es secundario. Entonces, ampollas frágiles. ¿En qué estrato se va a encontrar? Ya dijimos que que el vegetante es un subtipo del vulgar. Entonces, ambos se van a encontrar en el espinoso. Otra característica del vulgar, que tiene dos signos.
signo de Nikolsky positivo y signo de Asbow-Hansen positivo. Nikolsky positivo es cuando tú a una lesión como que lo raspas o lo rozas con tu dedo, no lo rascas, solamente pasas tu dedo y vas a ver como una pequeña descamación, se empieza a descamar esa zona. Entonces, eso es Nikolsky positivo, ¿ya? Entonces, el vulgar tiene ese signo. En cuanto a su distribución, vamos a ver que el pénfigo vulgar puede aparecer en la cavidad oral, o sea, puede aparecer en la boca. Y en cuanto a su diagnóstico, lo que va a llamar la atención es esto, el IFD. Porque en el examen le van a poner que han encontrado IgG intracelular. No se confundan, porque más adelante vamos a ver IgG en otros lados. Así que sepan que es intracelular en el vulgar. Dentro de las células vamos a encontrar las inmunoglobulinas G. En cuanto a las secuelas, básicamente el pénfigo vulgar puede romperse, como puede romperse muy fácilmente, puede dejar erosiones que pueden ser dolorosas, pero finalmente van a solucionarse sin cicatriz o pueden quedar zonas hiperpigmentadas. Protejan erosiones dolorosas. El vegetante, como les digo, es un subtipo del vulgar. Igual vamos a ver ampollas flácidas, pero aquí van a desarrollar vegetaciones. ¿Y qué son vegetaciones o a qué le llaman vegetaciones? A esta distribución, a este tipo de cosas. Así, más o menos. O sea, cuando se revientan las ampollas de tipo vegetante, me deja esta marquita, ¿ya? Que eso se le llama vegetación. Muy distinto al pénfigo vulgar, ¿no? O sea, es muy distinto, pero en realidad son subtipos. Este de acá, el vegetante igual tiene el Nikolsky positivo, pero tiene dos tipos, que son el agresivo y el otro que es menos severo. El Newman y el Halopeau, menos severo. En cuanto al foliáceo, vamos a tener fases. El foliáceo va a tener una fase inicial, que cuando recién va a salir la ampolla, vamos a ver la zona eritematosa, va a estar con un exudado, o sea, y el exudado va a hacer que se vea una zona húmeda. Por eso se le llama fase inicial húmeda, ¿ya? Fase inicial húmeda. Y luego de que ya está la ampolla, va a pasar a una fase seca. Es decir, vamos a seguir teniendo el eritema, va a seguir rojito toda esa zona, pero ahora se va a empezar como a descamar. Vamos a tener varias escamas ahí que se van a empezar a desprender. Entonces, no se olviden, pérfido foliáceo pasa de húmedo a seco. ¿En dónde lo encontramos? En el estrato granuloso. Es más característico de cara, cuero cabelludo, tronco. Muchas veces se asocia a presencia de timomas o miastenia gravis. Y tienen una variante que se llama el fuego salvaje, que va a transmitirlo el mosquito. Y así es como se ve el pénfigo foliáceo. Y finalmente el eritematoso. Como les digo, este de aquí es una variante también del foliáceo y va a estar presente en áreas seborreicas. ¿Cuáles son las áreas seborreicas? Sobre todo en lo que es la cara, vamos a tener en la zona de la nariz, toda acá, esta zona de aquí que es súper grasosa, que produce sebo, por eso es seborreicas. En las regiones malares, por ejemplo. Entonces, como aparece en la región malar, aquí es un tip. Como aparece en la región malar y sobre todo muchas veces se puede confundir como alas de mariposa. Entonces, ¿qué enfermedad tiene las alas de mariposa? Acá, en la región malar. ¿En qué enfermedad es característico? Sí, está facilito. Nada, no se acuerda. Empieza con L.
L de L de lupus. Bueno, entonces, sí, pues se parece mucho, quizás al momento de que el paciente llegue con un pérfido eritematoso, llega con aquí, en esa zona, como en alas de mariposa, con eritema, y puedan pensar que es un lupus. Entonces se le hacen exámenes para descartar que el paciente, se hacen exámenes para descartar que el paciente tenga lupus. Solamente en el eritematoso, por si acaso, ya, no en los demás. Y bueno, este sí se ve más feito. Ya. Entonces, continuando con las enfermedades ampollares, ahora ya vimos todo eso de ahí, vulgar, foliáceo, eritematoso, vegetante. Todos esos son tipos de, bueno, son pénfigos y son de tipo acantolíticos, ¿ya? O sea, intraepidérmicos. Ahora vamos a ver a los no acantolíticos. Y estos vienen a ser el pemfigoide ampollar y a la dermatitis herpetiforme. Y ya, a ver. Entonces, acá sí hay bastantes cosas que señalar. ¿Cierto? Ya. En cuanto al pemfigoide ampollar, va a ser una dermatosis ampollar autoinmune también, que puede ser adquirida o crónica. Bueno, eso no es importante. ¿Qué es lo que va a caracterizar? Es que vamos a encontrar anticuerpos contra las proteínas de los hemidesmosomas. Los anticuerpos contra proteínas hemidesmosómicas. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo que básicamente los pénfigos son acantolíticos porque van a generar anticuerpos contra la desmogleína, que era una proteína del desmosoma que unía queratinocito con queratinocito? En este caso, el penfigoide va a tener anticuerpos, pero contra los hemidesmosomas, que eran los que unían queratinocito con membrana. Esto es más común en los viejitos, pemfigoide viejitos. ¿Y cuál es su clínica? Van a ser placas urticariformes, la forma de urticaria, no sé si han visto la urticaria como manchitas pues, grandes, rojas por varias partes del cuerpo. Entonces, placas urticariformes y vamos a tener ampollas muy grandes, muy tensas y pruriginosas. En este caso, si se dan cuenta, es casi el único que es Nikolsky negativo. Todos los pénfigos son positivos. Y distribución, pues en zonas flexoras, más que nada. Otra cosita importante es en cuanto al diagnóstico. Nosotros vamos a tener una histología. Acá sí es importante sacar la histología o aprender la histología, porque cuando hablamos de pemfigoide, vamos a hablar de que dentro de la ampolla vamos a encontrar un montón de eosinófilos, ¿ok? Un montón de eosinófilos dentro de la ampolla, así como se ve acá. Esta es la ampolla y acá dentro, llenecito de eosinófilos. Aquí está. En cuanto al IFD o al IFI, que ya vimos, ¿no? Es la inmunofluorescencia. Lo que vamos a encontrar en el IFD son depósitos de IgG y C3 en la membrana. No se olviden, en membrana. Porque si les ponen depósitos de IgG intracelulares, es el pénfigo vulgar. Si son depósitos de IgG en membrana, es el pemfigoide. ¿Ok? Ahora pasamos a la dermatitis herpetiforme, otro tipo de enfermedad ampollar no acantolítica. Una característica de esto es que se va a asociar mucho a lo que es la enfermedad celíaca. O sea, si te ponen en un caso clínico un paciente que tiene como antecedente que ha tenido, que tiene una enfermedad celíaca,
piensa mucho en dermatitis herpetiforme. En cuanto a su etiología, ya no vamos a tener anticuerpos contra los semidesmosomas, sino que vamos a encontrar al IgA y anticuerpos contra la transglutaminasa epidérmica. Totalmente diferentes, ¿verdad? En cuanto a su epidemiología, igual, en vez de ancianos, lo opuesto, en jóvenes. Y en la clínica, esta dermatitis herpetiforme va a presentarse de forma muy pruriginosa, va a picar mucho, vamos a tener, esto es lo característico, creo, las lesiones papulovesiculares, papulovesiculares. Es más, también pueden tener escoriaciones por el rascado. Esto es lo opuesto del pemfigoide porque va a tener una distribución en superficies extensoras, mientras que el pemfigoide tenía superficies flexoras. Eso es lo opuesto, superficie extensoras. Y otra cosa, acá también, ese es el versus. ¿Por qué? Porque acá en la dermatitis herpetiforme, lo que vamos a encontrar en la histología ya no son eosinófilos, ahora son neutrófilos. Igual, aquí. Acá está mi ampolla y dentro de mi ampolla voy a tener un montón de neutrófilos. Entonces no se olviden dónde encontramos neutrófilos y dónde encontramos eosinófilos. Otra cosa es que acá, como estaba relacionado a tener inmunoglobulina A, ¿se acuerdan? Lo estaba mencionando acá. Esa es parte de su inicio, o sea, parte de su etiología, la inmunoglobulina A. Entonces, al momento de hacer la inmunofluorescencia directa, voy a encontrar depósitos de inmunoglobulina A o también complemento en la unión dermoepidérmica. Pero más preguntan por esto, por lo de la IgA, como que en dónde encuentras depósitos de IgA. Y ya para terminar, el último subtema que es tumores benignos. Ya. Empezamos con la queratosis seborreica. Lo más importante acá es que es un tumor benigno de tipo epidérmico y que va a estar constituido básicamente por queratinocitos maduros, ¿ya? Queratinocito maduro, benigno, y puede ser múltiple y pigmentado. Es más frecuente en los hombres y hay ciertos factores predisponentes, como por ejemplo componentes hereditarios, el hecho de que la paciente esté envejeciendo o también que haya estado expuesto mucho tiempo al sol, también son factores que predisponen al desarrollo de la queratosis seborreica. En cuanto a la clínica, vamos a tener lesiones que pueden ser únicas o pueden ser múltiples y que van a estar pegadas a la piel, ¿ya? Van a estar bien delimitadas. Sí, casi todas son de tipo redondas, ovaladas y tienen un color marrón muy característico, ¿no? Esa es la imagen. Claramente, eso es queratosis seborreica. Pueden tener incluso un aspecto como verrugoso, así no sé si se ve acá bien, se ven como unas verruguitas, no se ve tanto como un lunar, porque tienen también como una textura media áspera. Normalmente lo vamos a encontrar en lo que es la cara, puede ser también en el tronco, ¿no? En el pecho, en la espalda, en el dorso de la mano también es muy común. Básicamente se puede encontrar en cualquier parte que tengamos folículos pilosos. Generalmente estos pacientes son totalmente asintomáticos, no van a tener prurito, eritema, descamación, nada. Hay casos, sí, en los que pueden llegar a inflamarse, quizás también por el exceso de estar tocándolo, pero normalmente son asintomáticos. En cuanto a su diagnóstico diferencial, podríamos pensar que estamos hablando de quizás un melanoma recién iniciando, un carcinoma vasocelular, ¿no? Pero hay que estar evaluando y viendo los criterios que son muy importantes para poder determinar si es que es algo benigno o maligno.
En cuanto al tratamiento, en realidad no tiene un tratamiento específico, salvo que sean por medidas estéticas, por ejemplo, ¿no? No, la persona no le gusta que se le note. Entonces podría utilizar lo que es la crioterapia, la electrocoagulación e incluso el láser. Ya, pasamos a lo que es el nevocelular melanocítico. Y vamos a tener varios nevos. Por ejemplo, tenemos al nevo melanocito congénito. Vamos a diferenciar cada uno, ¿ok? Cuando hablamos del congénito, pues congénito es de nacer, ¿no? De nacimiento. Entonces vamos a estar van a estar presentes desde que el bebito nace. Algo característico de estos nevus congénitos es que normalmente tienen pelo. O sea, no sé si han visto a algunas personas que tienen unos lunares y que justo en el lunar salen pelos. Ya, mayormente esos son nevus congénitos. No es nada grave, no indica malignidad el hecho de que tenga hipertricosis o tenga folículos pilosos, ¿no? Para que yo pueda extirparlo o hacerle algún tipo de tratamiento, básicamente es a petición del paciente o si es que yo lo evalúo y encuentro criterios de riesgo, por ejemplo, donde se localizan en zonas un poco raras, el color, si son de bordes irregulares o si también viene con síntomas asociados. Pero si no, lo dejo tranquilo. Ahí está la clasificación, si quieren le pueden dar una ojeada en cuanto al tamaño para saber si es pequeño, mediano o grande. En realidad no he visto que nunca lo pregunten, así que tranqui. Y luego tenemos al neomelanocítico adquirido. Como este ya no es congénito, en el caso clínico que les pongan en el examen, va a decir que el paciente tiene, no sé, 5 años, 3 años, y le ha aparecido un lunarcito. Entonces, si ya estamos hablando de, ya no es congénito, ¿no? Ya estamos hablando de 3 4 5 años, entonces estaríamos dentro de la categoría de adquirido. Así es algo muy importante para diferenciar, por ejemplo, ¿no? Van a empezar como máculas, o sea, como manchitas, pero pequeñas, que van a ir evolucionando. De una mácula va a cambiar a una papulita, luego puede generarse como un nódulo mucho más oscuro y se caracterizan porque les llaman nódulos cupuliformes. Otra característica también es que normalmente los que son adquiridos pueden tener pelo, sí, pero no es lo ocasional, o sea, no, perdón, no es lo normal o no es lo cotidiano, por así decirlo, ¿no? Ya, otra cosa es que también con el tiempo, cuando la persona se va haciendo más viejita, pueden involucionarse, hacerse más chiquitos, incluso desaparecer. Estos de acá son más característicos que aparezcan en zonas fotoexpuestas. Por ejemplo, todo el área del cuello, el área de la cara, el área de los brazos, ¿no? Principalmente. Ya. Y pasamos al nevo melanocítico dérmico. Ya. Como su nombre lo dice, dérmico, es que solamente va a estar en la dermis. Y aquí puede ser característico que tengamos que el nódulo o nevus lunar tenga telangiectasias. También se le caracteriza por el nombre cupuliforme. Y estos de aquí, por más que pasen los años, no es como el anterior que estábamos viendo, que pueden involucionar, pueden hacerse más chiquitos. En cambio, en el dérmico no desaparecen, siguen ahí por más que uno envejezca. Es más frecuente donde que salga en cara y cuello, principalmente. Y aquí ya aparece en edades mucho más adelantadas, ¿no? Congénito desde el nacimiento. Em, Ay, me olvidé. Adquirido desde el 1 a 4 años. Dérmico ya más o menos desde la tercera, segunda década de la vida. O sea, el paciente tiene 20 o 30 años y le empieza a salir un nevus.
Así es como la foto. Y vamos con el nevus melanocítico de unión. Vamos a tener una mácula de color uniforme, bordes lisos y irregulares, distribución en tronco, cara y extremidades. Y la edad a la que aparece este tipo de nevus en realidad es bastante variable. Ya, acá está, nevus de unión. Y ahora vamos a ver lo que son los tumores benignos, antes de pasar a las preguntas. Son dos. Tenemos al dermatofibroma y al cuerno cutáneo. El dermatofibroma, o también llamado histiocitoma solitario, eso lo agregué porque vi en un examen que le ponían con ese nombre, histiocitoma solitario. Entonces, este de acá va a ser un nódulo dérmico, o sea, profundo, bastante frecuente. Lo pueden describir como un botón, que parece un botón. Es más común en las mujeres, la etiología aún no se conoce y su ubicación es mayor que nada en las extremidades, sobre todo en las piernas. Yo el otro día vi un examen donde le preguntaban que el paciente tenía un nódulo, em, no, miento, decía que tenía un histiocytoma solitario en la pierna izquierda y que lo diagnostiques o le des claro, marques verdadero y falso con respecto a eso. Pero no se olviden, está en las piernas, ¿ya? Es más frecuente ahí el dermatofibroma. Entonces, básicamente es una pápula o un nódulo, le diría mejor yo, de 3, incluso puede llegar hasta los 10 centímetros, que tiene forma cupuliforme, no como una cúpula, muy parecida a los nevus, y que puede tener una textura romo o rom. Es como una tijera punta roma que es media redondita, o sea, no pincha, no hinca, no es irregular, es una textura tipo roma. Otra cosa, y con eso también recontramarcan así al toque, es el signo del hoyuelo positivo. Esto que quiere decir es que al momento que yo presione, claro, yo presiono la parte del centro del dermatofibroma y lo que va a pasar es que, no, espere, ya, el signo del hoyuelo positivo es que yo aplazo la lesión como que la peñizco y el centro del dermatofibroma se va a deprimir, o sea, se va a como hundir un poco, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa en este dermatofibroma, signo del hoyuelo positivo. Y otra cosa es que son generalmente solitarios. No es muy frecuente pues ver bastantes dermatofibromas, o sea, sería algo bastante raro. Normalmente es solamente uno. Aquí hay una gráfica de cómo se ve pues, en la vida real y cómo se ve histológicamente. Vemos acá está la epidermis, la capa más superficial. Vemos el dermatofibroma bien adentro y la grasa subcutánea. Una imagen, listo. Y pasamos con lo que es el cuerno cutáneo. Básicamente el cuerno cutáneo se lo van a describir como lesión crónica, exofítica y queratósica. ¿Dónde va a ser más frecuente que aparezca? En la zona de la cara. Es importante que nosotros cuando veamos un cuerno cutáneo en la consulta tengamos mucha precaución y este básicamente es el único de todos los que les he mencionado que sí requiere que nosotros hagamos una biopsia, porque puede ser que se asocie a alguna enfermedad de tipo maligna, como también puede asociarse a alguna enfermedad benigna, ¿no? Pero es mejor por eso hacerle una biopsia para poder descartar. Entonces acá, biopsia siempre, y así se ve. Si se dan cuenta, como que sobresale, ¿no? Al exterior. Con eso sacan y cuando lean aquí exofítica, exo de afuera, ya, y queratóxica también porque está lleno de queratina. Todo ese cuerno es queratina, como que compactada.
Listo. Vamos a practicar entonces. ¿Cuál sería el mecanismo patogénico principal del pénfigo vulgar? Ya, yo acá les he marcado la respuesta, pero quiero que me ayuden a descartar las demás. Ya, a ver. ¿Se acuerdan en cuál encontramos inmunocomplejos, pero en la membrana basal, o sea, en la membrana? Uno de estos dos. No. Ya, acá está. Ahí, en membrana basal. ¿En qué estamos hablando? Del pemfigoide ampollar. Entonces, más o menos así son las preguntas. Depósitos de inmunocomplejos en membrana basal, ¿en dónde? En pemfigoide. Me está preguntando pemfigo vulgar, así que no, descartado. Autoanticuerpos contra los hemidesmosomas. ¿En quién? Pemfigoide. Igual. Hipersensibilidad. No, nada que ver. No estamos viendo nada de hipersensibilidad hasta ahora. Y deficiencia de melanina. Podríamos estar hablando de un vitiligo, por ejemplo, ¿no? Disfunción. No se olviden, hipótesis más aceptada, la autoinmune, que destruye mis melanocitos. Este facilita que cuando vemos un dermatofibroma se caracteriza por qué. Si yo leo lesión exofítica, ¿en qué pensamos? En un cuerno cutáneo. El dermatofibroma se caracteriza porque empieza a crecer rápido y se llega a ulcerar. Nada que ver, o sea, no se ulcera. Y tampoco es que vaya creciendo, tenga un crecimiento progresivo, no, simplemente pues crece y se queda ahí. ¿Se asocia frecuentemente con aparición de melanomas? No, tampoco. ¿Y hay afectación predominante en cara y cuello? Mentira. Miembros inferiores, sobre todo donde piernas. En el caso del pénfigo vulgar, la biopsia con inmunofluorescencia directa, o sea, IFD, ¿qué cosa es lo que me va a mostrar en un pénfigo vulgar? Depósitos en patrón de panal de abeja. Ausencia de depósitos inmunes, falso. Es una enfermedad autoinmune, así que sí vamos a encontrar depósitos autoinmunes, sí o sí. Depósitos de IgM, no. Encontramos depósitos de IgG. Depósito granular de IgA. ¿Se acuerdan dónde encontrábamos IgA? Pues en la dermatitis herpetiforme. Y por último, encontramos depósitos lineales de IgG y C3 en la membrana. Otra vez, pemfigoide. Y por último, ¿cuál de los siguientes no es típico de un nevus melanocítico congénito? Presente al nacimiento, recontra típico.
¿Tiene potencial de malignización? Sí. Recuerden que todo nebus en realidad tiene potencial de malignizarse. Por eso es que les recalco que cuando vean, así sea dérmico, de unión, em, adquirido, congénito, siempre tienen que chequear em, tipo como criterios de alarma. Dónde se encuentra, su color, ha cambiado de color, primero salió rojo, luego está marrón, ahora está como negro, tiene telangiectasias, tiene bordes regulares, irregulares. Siempre un nebus va a tener un potencial de malignización. Por eso es que tenemos que tenerle cuidado y siempre chequearlo. ¿Es una lesión pigmentada? Sí. ¿Puede tener pelos terminales? Recontra, sí, tiene pelos. Entonces, ¿evoluciona rápidamente a un melanoma en casi todos los casos? Nada, recontra falso. Ya. Entonces, eso sería, chicos, todo. Espero que les haya quedado claro. Y cualquier cosa ya me preguntan si quieren por el grupo. Les voy a mandar el post-test ya para que lo completen y ya terminar.